Muy buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros. Soy Mariam Sánchez y hoy les hablaré acerca de la definición y análisis acerca de las sociedades de personas y comunidades con respecto al impuesto sobre la renta. De personas son aquellos entes jurídicos formados por personas naturales, donde toman diferentes formas de constitución según cómo esté constituido el capital. En otras palabras, son aquellas en que la persona de los socios es más importante que el capital de la sociedad, es decir, no ven tanto el capital aportado de la persona, sino la persona como socio. Vale más su opinión que el capital, ya que ellos responden por las deudas sociales. A la hora de una demanda no recaen a la empresa como tal, sino a los socios. Por ello se llaman sociedades de personas, por contraposición a las anónimas y limitadas que se llaman sociedades de capital. Entre dichas sociedades tenemos en comandita simple, colectivas, civiles, de hecho, irregulares, profesionales, sucesiones hereditarias y sociedades conyugales. En las sociedades de personas y comunidades, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta manda que la suma de lo declarado por los socios dé el total de la ganancia de la sociedad. Ellos responden con la ganancia que hubo en forma equitativa y no con el capital, y con esto van a declarar. Incluso, aún así retiren su ganancia antes, tienen que cancelar su impuesto. Ejemplo, yo en el mes de octubre obtuve una ganancia de 10.000, pero en noviembre y diciembre no obtuve ganancia, ya sea porque no produje, no trabajé o otra causa distinta. Pero aún así debo declarar el impuesto sobre la renta en diciembre y en noviembre. Es decir, no estarán sujetas al pago del impuesto por sus enriquecimientos netos en razón de que el gravamen se cobrará en cabeza de los socios o comuneros, pero estarán sometidas al régimen de esta ley para la determinación de sus enriquecimientos, así como las obligaciones de control y fiscalización que ella establece, y responderán solidariamente del pago del impuesto que, con motivo de las participaciones, corresponda pagar a sus socios o comuneros. La suma de las participaciones que deberán declarar los socios o comuneros será igual al monto de los enriquecimientos obtenidos en el correspondiente ejercicio por tales sociedades o comunidades. A igual régimen estarán sometidos los consorcios. Los consorcios son agrupaciones empresariales constituidas por personas jurídicas que tengan por objeto realizar una actividad económica en forma mancomunada. Así pues, retiren o no su parte, tienen que tributar por ella. En otras palabras, así retiren sus ganancias, siempre tienen que cancelar el impuesto. Es importante recalcar que las sociedades civiles se hallan reguladas por el Código Civil. Las sociedades civiles son como una compañía, son regidas por socios. Como son civiles y no mercantiles, están regidas por el registro público. En las compañías hay límite, ya que van de acuerdo a su capital y porcentaje aportado. En esta sociedad es ilimitado. Los socios responden personalmente e ilimitadamente por las deudas sociales, en proporción a su aporte social. Es importante destacar que, de acuerdo al Código Civil, las sociedades civiles adquieren personalidad jurídica, pero por medio de protocolización en la oficina del registro público. Está previsto que una sociedad civil se constituya en forma mercantil, pero entonces tendrá que inscribirse en el registro de comercio. Las sociedades civiles se graban en cabeza de los socios. ¿Qué quiere decir en cabeza de los socios? Quiere decir que cada quien es aportante, no la sociedad en sí. Pero si la sociedad civil se constituye con la forma de sociedad anónima o limitada, se le grabará como si fuera anónima. Entonces pagará por la tarifa 2, porque se comporta como personas jurídicas. Las sociedades civiles y profesionales no tributan como entes jurídicos, y los socios tributan con la tarifa 1 como personas naturales residentes por el monto de sus participaciones. Las sociedades de nombre colectivo son sociedades mercantiles en las cuales los propios responden si la sociedad falla con sus bienes respectivos.
Esa responsabilidad personal de los socios es solidaria e ilimitada, es decir, que el acreedor que no pueda cobrar su acreencia de la sociedad puede demandar por toda la deuda a cualquier otro socio, y las sociedades en comandita están reguladas en el Código de Comercio. Tanto la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita, cuando son de socios, las grava en cabeza de los socios, pero cuando es en comandita por acciones, tributan en la tarifa 2, porque asimila a las compañías anónimas. Actualmente, la compañía en comandita está en desuso y queda como de reliquia. Las sociedades de hecho son muy corrientes, sobre todo en el mundo de la economía informal. Son aquellos que son visibles al Estado por razones de evasión fiscal o de controles administrativos. Por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante, espontánea, buhoneros, entre otras. Tales sociedades de hecho son grabadas como sociedades de personas, es decir, en cabeza de los socios, por lo que le toca a cada uno en el reparto social. De hecho no pagan impuestos en sí porque no tienen un comercio informal. Las sociedades irregulares son aquellas empresas que nacen y se desenvuelven pero no han cumplido con trámites de registro y publicación que manda la ley. Por ejemplo, se forma una sociedad entre varios socios, la registran, pero luego no publican la constitución de la sociedad. Entonces, tales sociedades irregulares se consideran contribuyentes asimilados a las compañías anónimas. Así, pues, pagarán por la tarifa 2 por la ganancia de la sociedad. Los contribuyentes, personas jurídicas o comunidades que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas como la refinación y transporte serán sujetos de impuesto con la tarifa número 3, con un impuesto único del 50% sobre su renta. Si se trata de regalistas, mineros y o petroleros, tributarán con la tarifa número 1, pero con el 60%. Y por último, las sociedades conyugales deberán declarar como un solo contribuyente, salvo cuando la mujer casada opte por declarar por separado sus rentas de sueldos o remuneraciones y honorarios profesionales. Ahora sí, dichos cónyuges estuvieran separados por capitulaciones matrimoniales es que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, o sentencias jurídicas, declararán por separado todos sus enriquecimientos. Las comunidades están formadas por personas que poseen un bien común. Las rentas que produzcan las comunidades se gravan en cabeza de los comuneros, por lo que le toque a cada uno y según la tarifa 1, igual que si se tratase de sociedades de personas o de consorcio. Las asociaciones y corporaciones tributarán como entes jurídicos con tarifa número 2 y las fundaciones y sociedades sin fines de lucro con la tarifa número 1. Las sociedades de cuentas de participación, bancos y casas de cambio son diferentes a los que se conocen como participación en sociedad. Tanto el asociante como el asociado deben tributar con la tarifa número 2. Siempre que sean sociedades. La sociedad de cuenta en participación se efectúa entre sociedades de personas, deben declarar pero no tributan según el artículo 10 de la ley. Tributan los socios por sus participaciones. Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Las sociedades de personas y comunidades están obligadas a declarar el impuesto sobre la renta? La respuesta es sí. Las sociedades de personas, aun cuando no están sujetas al pago del impuesto por sus enriquecimientos netos, en razón de que el gravamen se cobrará en cabeza de los socios, pero están sometidas al régimen de la ley para la determinación de sus enriquecimientos. Lo dice en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a excepción de la sociedad. Muchas gracias y espero que este video les haya servido de ayuda.